Conceptos fundamentales de una base de datos orientada al objeto. En la actualidad, la orientación a objetos es una nueva forma de comprender los problemas y modelar el negocio de una empresa, documentar, diseñar programas y de base de datos. El enfoque orientado a objetos ofrece la oportunidad de cumplir con los requerimientos del negocio sin estar limitados a los tipos de datos y de los lenguajes de consulta disponibles. Ventajas de una base orientada a objetos. 1. Definir la información como objetos mejora la comunicación entre usuarios, diseñadores y analistas. 2. El uso de un lenguaje para definir los datos y los métodos facilitan el desarrollo de las aplicaciones. 3. Define nuevos tipos de datos a partir del existente. Desventajas. Carencia estándares, competencia con los respectivos SGBDR y los SGBDOR. De una base de datos orientada a objeto. Estas permiten que los objetos hagan referencia directamente a otro mediante apuntadores suaves. Esto hace que la base de datos orientada a objeto pase más rápido del objeto A al objeto B que las bases de datos reales, las cuales deben utilizar comandos join. Para lograr esto, incluso el join optimizado es más lento que un recorrido de los objetos. Así incluso, sin alguna forma de afinación especial, una base de datos orientada a objeto es en general más rápida en esta mecánica de caza apuntadores. Las bases de datos orientadas a objeto hacen que el agrupamiento sea más eficiente. La mayoría de los sistemas de base de datos permiten que el operador coloque cerca las estructuras relacionadas entre sí en el espacio de almacenamiento en disco. Esto reduce en forma radical el tiempo de recuperación de los datos relacionados, puesto que todos los datos se leen con una lectura de disco en vez de varias. Desarrollo de una base de datos orientada a objeto. Una base de datos es una recopilación de datos que puede organizarse de forma que sus contenidos puedan accederse, gestionarse y actualizarse fácilmente. Para cualquier empresa, las acciones mencionadas anteriormente son de suma trascendencia, ya que en la actualidad todos los sistemas de información empresariales están basados en este tipo de modelo de datos computacional. Un modelo de base de datos relacional es un conjunto de relaciones frecuentemente llamadas tablas. Cada tabla, a su vez, es un conjunto de registros, filas o túpulas. Y cada una de estas es un conjunto de campos, columnas o atributos. En una base de datos orientada a objeto, la información se representa mediante objetos como en los presentes en la programación orientada a objeto. Por lo tanto, al hacer uso de cualquier tipo de base de datos, es necesario un gestor de bases de datos que se encargue de realizar todas las operaciones estructurales y de actualización de datos. El número de base de datos de sistema de manejadores en comparación con los sistemas de manejadores de base de datos orientados a objetos es considerablemente mayor. Esto podría ser una de las respuestas al por qué se sigue optando por este tipo de arquitectura de base de datos. Algunos de estos sistemas de base de datos son Microsoft Access, MySQL, SQL Server y Oracle. Manejadores. Ahora, en una base de datos orientada a objeto, requiere de manejadores de base de datos que soporten este tipo de arquitecturas. Y como se mencionó anteriormente, estos son menor en un... Impacto de la orientación de objetos en la base de datos. Como veremos, el impacto de la orientada a objetos en la industria del software puede ser enorme, pero repasaremos antes algunas razones. Como hemos dicho, la primera y más importante razón es la reutilización. Hasta ahora solo se podía obtener reutilización de dos formas: rutinas de bajo nivel
operar con datos o subsistemas completos. La aplicación de cartera que enlaza con cualquier facturación. Esto limitaba fuertemente la reutilización porque reaprovechar una aplicación quería decir como era al 100%. Como mucho se podía intentar parametrizar una aplicación potencialmente reutilizable si se lograba prever futuros requerimientos al programa y se flexibilizaba su uso. El precio es complicar mucho más el programa y dificultar su mantenimiento, sin eliminar del todo la necesidad de modificar el programa cuando los requerimientos de los clientes no pueden conseguirse para la parametrización. El paradigma, la forma de pensar y representar la realidad de la orientación a objetos es mucho más potente que el estructurado y permite obtener más reusabilidad por dos razones. En primer lugar, porque se puede tener reusabilidad por separado, tanto del análisis como del diseño y la programación. No estamos obligados a coger un paquete entero, si solo nos interesa el análisis. Lo podemos reutilizar con un diseño diferente del que se había utilizado originalmente. La segunda razón es la herencia. Si una aplicación tiene algunas partes que no se adecúan a nuestras necesidades, podemos modificarlo sin parchar mediante la herencia. Enfoques de construcción de base de datos en orientado a objetos. Las bases de datos se pueden construir mediante alguno de los tres enfoques siguientes. El primero, se puede utilizar el código actual altamente completo de los sistemas de administración de las bases de datos, de modo que una base de datos se implante más rápido sin tener que iniciar desde cero. Las técnicas orientadas a objetos se pueden utilizar como medios para el diseño sencillo de sistemas complejos. Los sistemas se construyen a partir de componentes ya probados con un formato definido para las solicitudes de las operaciones del componente. Segundo, considera a la base de datos como una extensión de la tecnología de las bases de datos por relación. De este modo, las herramientas, técnicas y hasta experiencia de la tecnología por relación se utilizan para construir un nuevo SAC. Se pueden añadir apuntadores de las tablas y relación para ligarlas con objetos binarios de gran tamaño. La base de datos también debe proporcionar a las aplicaciones clientes un acceso aleatorio y por partes a grandes objetos, con el fin de que solo sea necesario recuperar a través de la red la parte solicitada de los datos. Tercero, reflexiona sobre la arquitectura de los sistemas de base de datos y produce una nueva arquitectura optimizada